Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Como ya saben, soy Janer Meléndez, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y hoy les estaré presentando dos temas que son el transistor como amplificador y los modelos de circuito equivalente a pequeña señal. Entonces comencemos. Como ya seguramente tenemos algo de conocimiento sobre la necesidad de los amplificadores de las señales, que es muy constante en la mayoría de los sistemas electrónicos, en este proceso los transistores desarrollan un papel fundamental, pues bajo ciertas condiciones pueden entregar a una determinada carga una potencia de señal mayor de la que ellos absorben. En los amplificadores, gracias a los transistores, se consigue la intensidad de los sonidos y de las señales en general. El amplificador posee una entrada por donde se introduce la señal débil y otra por donde se alimenta con corriente continua. La señal de salida se ve aumentada gracias a la aportación de esta alimentación, siguiendo las mismas variaciones de onda que la de entrada. Para que un transistor opere como amplificador, este transistor debe estar polarizado en la región activa. El problema de polarización es el de establecer una corriente directa constante en el emisor o en el colector. Esta corriente debe ser predecible e insensible a variaciones en temperatura y variaciones en ganancia de voltaje, que es la beta de continuo. Entendemos por amplificación el hecho mediante el cual una variación ocurrida a la entrada de un circuito aparece ampliada a la salida de este mismo circuito. Aplicando este concepto al transistor, si provocamos una variación de la polarización en la zona de la base, obtendremos una variación mucho mayor de la corriente de colector y por lo tanto de la tensión colector-emisor. Generalmente empleando el transistor como amplificador, las variaciones de la polarización de base vienen provocadas por la aplicación de una pequeña señal de corriente alterna a la entrada del circuito, que se desea que ésta parezca a la salida del circuito pero aumentada en su valor, pero siendo una fiel reflejo de la señal de entrada. En esta figura 1 les estoy mostrando la representación esquemática del amplificador, donde la punta de la flecha nos indica la salida. Se muestran los siguientes circuitos para estudiar las condiciones de corriente directa del transistor. El circuito A nos representa un circuito conceptual para ilustrar la operación del transistor como amplificador, y mientras que el circuito B se refiere a que el circuito A con la fuente de señal de voltaje base emisor eliminada para el análisis de corriente directa, es decir, para el análisis de polarización. Entonces, considerando primero las condiciones de polarización de corriente directa, al fijar en cero la señal de voltaje base emisor, el circuito se reduce al de la figura 2B y podemos escribir las siguientes relaciones para las corrientes y voltajes. Aquí tenemos las ecuaciones para las corrientes y voltajes de corriente directa en un transistor, donde podemos encontrar la corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor y asimismo los voltajes de colector, base y emisor. Obviamente, para la operación de un transistor en modo activo, el voltaje de colector debe ser mayor que el voltaje de la base, en una cantidad que permita que una señal razonable oscile en el colector, pero invariablemente mantenga el transistor en la región activa. Así como vimos las relaciones de las corrientes y voltajes en las condiciones del transistor en corriente directa, también podemos estudiar las corrientes de colector y la de transconductancia, la corriente de base y la resistencia de entrada en la base, y la corriente de emisor y la resistencia de entrada en el emisor. Para esto les he hecho un breve resumen de las ecuaciones más frecuentes que se utilizan en cada uno de estos parámetros y les mostraré en la siguiente imagen. En esta imagen les estoy presentando un resumen de las ecuaciones para calcular los diferentes parámetros que existen en un transistor de corriente continua. Tenemos a la corriente de colector, a la corriente de base y corriente de emisor. Asimismo tenemos un parámetro de Gm que significa transconductancia, puede ser calculado igual a la corriente de colector sobre el voltaje térmico. Tenemos dos resistencias Rp y Re, donde Rp se llama resistencia de entrada pequeña señal entre base y emisor mirando hacia la base,
Y tenemos a RE, que es la resistencia a pequeña señal entre base y emisor, mirando hacia el emisor. Y finalmente tenemos la relación entre estas dos resistencias, entre RP y RE. Ganancia de un amplificador. Cuando un amplificador realiza la función de elevar la señal que ha sido aplicada a la entrada, se dice que ha producido una determinada ganancia, y se puede decir que la ganancia de un amplificador es la relación que existe entre el valor de señal obtenida a la salida con el valor de la señal de entrada. Dependiendo de la magnitud eléctrica que estemos tratando, se pueden observar tres tipos de ganancia, que estas son las ganancias en corriente, ganancias en tensión y ganancias en potencia. Dentro de los modelos de circuito equivalente a pequeña señal, como hemos analizado anteriormente, pues hemos visto que toda la corriente y todo el voltaje del circuito del amplificador, como tomamos ejemplo en la figura 2, están formados por dos componentes que son, una de ellas es el componente de corriente directa y otra es una componente de señal, es decir, la pequeña señal de corriente alterna con la que alimentamos al transistor. Bueno, ya sabiendo que los circuitos de transistores tienen dos componentes, de corriente continua y otra de corriente alterna, pues tenemos el modelo híbrido pi. Nos dice que este modelo representa a un transistor BJT como fuente de corriente controlada por voltaje y explícitamente incluye la resistencia de entrada que mira hacia la base, es decir, el RP que ya estudiamos anteriormente. Y este modelo es el que más se utiliza para los transistores BJT. También tenemos un modelo T. Aun cuando el modelo híbrido pi se puede usar para realizar un análisis a pequeña señal de todos los circuitos transistores, hay situaciones en las que un modelo alternativo es mucho más conveniente, y a este modelo lo llamamos el modelo T, donde también se encuentra en dos versiones. Una es cuando nos representa el BJT como una fuente de corriente controlada por voltaje, y la otra versión es cuando tenemos a un transistor BJT que está representado como una fuente de corriente controlada por corriente. Como conclusiones de los temas estudiados el día de hoy, tenemos que un circuito amplificador es aquel que es capaz de ofrecer en su salida la señal perteneciente a la señal de entrada, pero de una manera aumentada. Tampoco olvidemos que un transistor debe trabajar en la zona de mono activo para que trabaje como amplificador. Entonces, en la configuración de emisor común se obtienen elevadas ganancias de tensión y de corriente, haciéndolas el circuito ideal para amplificaciones de pequeña señal. Bueno amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Gracias por verme y no se olviden de suscribirse. Nos estaremos viendo la siguiente semana con dos temas nuevos. Por favor regálame un like si te gustó y nos vemos.